Muy buenas noches. Estamos reunidos aquí para esta cuarta clase del curso de organización parlamentaria. Y antes de entrar en la materia del curso, les recuerdo que eh, solamente tengo a cuatro personas que me han enviado los temas que van a desarrollar hasta el final del curso. Sería interesante que los demás ya delimiten, ¿no? Delimiten. Los que tengo apuntados aquí, salvo que se me haya pasado alguno, es a Marco Seminario, al señor Córdoba, a la señorita Dexter y a la señorita Carguas, ¿no? Entonces, los demás que tienen que realizar sus trabajos, les ruego que se pongan en, este, en el asunto, ¿no? Para poder empezar ya a desarrollarlo, porque les va a ganar el tiempo, les va a ganar el tiempo. Muy bien, en las clases anteriores hemos estado hablando acerca de las funciones eh, del Parlamento, ¿no? Y reitero mi posición, que ciertamente es debatible, ¿no? Eh, de que el Parlamento no tiene una función representativa, sino que es un órgano por naturaleza representativo, está en su naturaleza ser representativo, ¿no? Y que las demás funciones no hacen sino realizar una serie de actos que por la naturaleza del Parlamento también son representativos, ¿no? Es decir, la función legislativa realiza actos legislativos de carácter representativo, la función de control político igualmente, y asimismo las funciones política o la función presupuestaria o la función garantista, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la función administrativa del Congreso también está dada por un conjunto de actos de carácter político, es verdad, pero político representativo. representativo. En las clases siguientes hemos estado hablando de las instituciones jurídicas parlamentarias, es decir, de aquellas instituciones jurídicas, ¿no? O institutos jurídicos, como lo llaman los abogados, que son instrumentos, ¿no? Que sirven para articular, ¿no? El funcionamiento de los órganos, ¿no? De hecho, los órganos son instituciones jurídicas, también parlamentarias, pero hemos hecho hincapié en aquellos aspectos que están en, eh, que son utilizados de manera común en todos los órganos constituidos por congresistas. Y estas instituciones jurídicas parlamentarias, ¿no? Tienen que ver con el quórum, tiene que ver con la votación a la cual nos hemos referido de una manera especial, ¿no? Tiene que ver con los tiempos parlamentarios, tiene que ver con las cuestiones de orden, las cuestiones previas, ¿no? Y las interrupciones a lo largo del debate, que en el momento en el cual son utilizadas, no solamente deben gozar de propiedad, sino de tener una utilidad propia de su naturaleza, propia de su naturaleza. El día de hoy vamos a entrar a hablar acerca del Pleno del Congreso, ¿no? Si ustedes analizan o visualizan, porque no hay necesidad ya ¿no? de analizar para darse cuenta de esto, ¿no? El Pleno del Congreso viene seguido del Consejo Directivo, el Consejo Directivo viene seguido de la Junta de Portavoces, la Junta de Portavoces viene seguida de la mesa directiva de la presidencia, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Pero lo que sucede es que, eh, como ya he explicado, la organización parlamentaria, esta organización que está a su vez integrada por una serie de órganos, ¿no es cierto?
que solamente están integrados por congresistas, ¿no? Además de no ser objeto de difusión, ¿no es cierto?, de visualización en el organigrama del Congreso, que está en la página web del Congreso, ¿no? Eh, me da la impresión, y creo tener hasta la certeza, de que no está visualizado porque no se sabe con claridad cuáles son las relaciones jerárquicas que hay entre los órganos, ¿no es cierto? El principio de jerarquía es un principio fundamental en la administración, ¿no? Cuando se habla de una administración plana, no quiere decir que los órganos tengan todos las mismas competencias y las mismas responsabilidades. Lo que se está queriendo decir es que en el gobierno administrativo, sea del parlamento, de un órgano político, de una empresa, etcétera, ¿no? Eh, los criterios son discutidos de manera común en el órgano competente, en igualdad de condiciones. Eso es lo que se quiere decir, pero no se quiere decir que los órganos todos estén al mismo nivel, por lo tanto, están organizados. Se le fue el volumen, doctor. Que Ya regresó. esto no es un asunto que sea menor, no es un asunto que sea menor, es un asunto sumamente importante. Ahora bien, al primer órgano que se nombra, seguramente por su importancia, ¿no? Seguramente por su importancia, es al Pleno del Congreso, ¿no? Este Pleno del Congreso está referido en el artículo 29 del reglamento del Congreso, ¿no? En este artículo se dice lo siguiente: el Pleno es la máxima asamblea deliberativa, ¿no? Esto quiere decir que el Pleno es la última instancia de deliberación para tomar acuerdo, ¿no? Para tomar acuerdo. De manera tal, ¿no es cierto?, que que al señalarse en este artículo 29 que el Pleno del Congreso es la máxima instancia deliberativa, lo que se está queriendo decir es que el debate en el Pleno es indispensable. No puede haber una sesión plenaria donde no haya deliberación. Después dice que está integrado por todos los congresistas incorporados y funciona de acuerdo con las reglas de quórum y procedimiento que establecen la Constitución y el presente reglamento, ¿no? Todos los congresistas incorporados, es decir, aquellos, ¿no es cierto?, que han presentado, que se han sujetado al proceso de incorporación, ¿no es cierto?, que fundamentalmente han juramentado y que después han elegido a su junta directiva, y después de elegir a su junta directiva, esta ha instalado la legislatura, ¿no es cierto? Allí es donde están incorporados los congresistas y pueden realizar funciones, ¿no? En él se debaten, vuelve a reiterar, y se votan todos los asuntos y se realizan todos los actos que prevén las normas reglamentarias. Fíjense bien, esta afirmación, ¿no?, hace que el Pleno del Congreso, ¿no?, tenga un ámbito en el cual debe desarrollar sus funciones. Y aquí de manera laxa, es decir, de manera amplia, se dice que en el Pleno, se debaten y votan todos los asuntos y se realizan los actos que prevén las normas constitucionales, legales y reglamentarias, ¿no? Esta forma laxa parecería dar cuenta de que el Pleno del Congreso se puede ocupar de cualquier cosa que pase en el Congreso. Y esto no es cierto. Esta primera percepción no es cierta.
se va a ocupar de cualquier asunto que tiene que ver con las funciones del Congreso, con las funciones del Congreso, ¿no? Es decir, de asuntos legislativos, de asuntos de control político, de asuntos que tienen que ver con el presupuesto general de la República y con su propio presupuesto. Se va a ocupar también de la función garantista, es decir, de aquella que permite garantizar los derechos, ¿no es cierto?, y exigir las atribuciones, ¿no es cierto?, de los altos funcionarios públicos, etcétera, etcétera. No se va a preocupar de asuntos administrativos relacionados con la provisión de servicios, ¿no?, con la provisión de bienes, servicios, con los asuntos relativos a la adquisición de bienes, ¿no es cierto?, o a contratos, etcétera. Eso no se ocupa. Y además se va a ocupar, ¿no?, del tratamiento de aquellas iniciativas, ¿no?, que no solamente estén en relación con sus funciones, sino que además se va a ocupar de aquellas iniciativas que llegan al Pleno del Congreso con determinados requisitos. Uno de estos requisitos importantes para la función legislativa es que haya un dictamen. Es decir, al Pleno del Congreso no le interesa si se ha presentado un proyecto de ley o no, sino si hay una opinión formada y se discute esa opinión formada. ¿Dónde se forma esa opinión? En la comisión. ¿Puede haber excepciones a esto? Sí, pueden haber excepciones a eso. Eso lo veremos cuando hablemos de comisiones, ¿no? Pueden haber excepciones, ¿no? En el caso de la función de control político, ¿no?, tiene que haber alguna acusación constitucional aprobada por el procedimiento de acusación constitucional, tiene que haber algún informe, ¿no es cierto? Tiene que haber algún informe sobre el cual tenga que precisarse el Pleno, o sea, sobre todo, perdón, que tenga que pronunciarse el Pleno, ¿no? Y además, también tiene que haber dictámenes que sean actos de control político, como por ejemplo el, el, el control de los decretos legislativos, ¿no es cierto? ¿No? El control acerca de los tratados, ¿no? Acerca de los tratados internacionales, ¿no? Por ejemplo, el pronunciamiento que debe tener el Congreso sobre los decretos de urgencia, ¿no? Estos implican también dictamen, pero esos dictámenes son de control político, ¿no? Ahora, ¿hay pronunciamientos del Pleno? Sí, hay pronunciamientos en el Pleno que no son pronunciamientos que tengan que ver con la función legislativa, con la función de control político, con la función presupuestaria, etcétera. No, hay, pero eso se hace a través de mociones de orden del día. Entonces, el Parlamento también ve asuntos políticos relacionados con mociones de orden del día. Mociones de orden del día que evidentemente no tienen que ver con la función de control político, porque hay mociones del día que sí tienen que ver con la función de control político. Entonces, cuando acá se dice, se debaten y voten todos los asuntos, son todos los asuntos que le corresponden al Pleno por haber sido, ¿no es cierto?, objeto de un pronunciamiento por un órgano de la organización parlamentaria, es decir, por comisiones. Muy bien. Ahora, ¿hay un procedimiento para eso? Sí, hay un procedimiento para eso, pero este curso no va a tratar acerca de los procedimientos, ¿no? Ahora, un asunto fundamental que tiene que ver con el trabajo en comisión, perdón, en el Pleno del Congreso, es el asunto relacionado con la agenda, con la agenda. Fíjense bien lo que dice el segundo párrafo del artículo 29 respecto de las funciones de este órgano de primera importancia en el Congreso. Al inicio del periodo anual de sesiones, los grupos parlamentarios y el Consejo Directivo y el Consejo de Ministros presentarán una propuesta detallando los temas o proyectos de ley que consideren necesarios debatir y aprobar durante dicho periodo. Hay una agenda consensuada entre el Poder Ejecutivo
y el Poder Legislativo. Eso es lo que se llama la agenda legislativa, ¿no es cierto? El Pleno del Congreso votará la inclusión en la agenda legislativa de estos proyectos, incluyéndose en la misma solo los que obtengan mayoría simple. Es decir, el Ejecutivo viene, ¿no es cierto?, con una serie de proyectos, el Legislativo propone los suyos, se hace un listado, ¿no es cierto?, ¿no? Se llega a un acuerdo de cuáles podrían ser y se hace el listado, y después se pasa a una sesión plenaria, y en la sesión plenaria solamente se aprueban como parte de la agenda legislativa, ¿no es cierto?, aquellos que hayan sido admitidos por mayoría simple. Vamos al proyecto X propuesto por el Poder Ejecutivo. Si no consigue mayoría simple, no entra en la agenda. ¿No es cierto? El Parlamento, al proponer la agenda, pone sus proyectos de ley, se revisan en esta sesión. Si no consigue, ¿no es cierto?, mayoría simple, sencilla y únicamente no entra en la agenda. Y esta agenda hace que, una vez establecida, hace que los asuntos que se han aprobado con ese porcentaje mayoritario de votos, ¿no?, tengan prioridad, ¿no? Tengan prioridad. Ahora bien, el debate de estos proyectos de ley tiene prioridad tanto en comisiones como en el Pleno del Congreso, salvo lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Política del Estado, y no impide que puedan tramitarse o debatirse otros proyectos, ¿no? Es decir, la agenda tiene prioridad. El artículo 105 de la Constitución dice que tienen prioridad los proyectos aprobados por el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, con carácter de urgente, ¿no? Y entonces estos proyectos también tienen prioridad, ¿no? Los dados por el Poder, aunque no estén dentro de la agenda, tienen prioridad, ¿no? Muy bien. Dice también en este artículo que trata acerca del Pleno del Congreso que estos asuntos prioritarios no impiden el debate de otros proyectos que no estén dentro de la lista de los proyectos que son parte de la agenda. Muy bien. A estos respectos podemos decir varias cosas. Vamos a remitirnos, para finalizar esta parte, únicamente a la agenda. Es necesario hacer algunas precisiones. En primer lugar, esta es una agenda, ¿no?, que es establecida de manera intergubernamental. Lo que llama poderosamente la atención es que sea una agenda solo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Y por qué digo esto? Porque también tienen derecho a iniciativa legislativa el Poder Judicial, las regiones, o sea, los gobiernos regionales, los municipios, o sea, los consejos municipales, ¿cierto?, los colegios profesionales, ¿no?, etcétera. La pregunta es, ¿por qué ellos no forman parte de esta, digamos, reunión prioritaria, o sea, primera, ¿no?, en la cual se discuten qué proyectos van a entrar a la agenda legislativa, ¿no? Entonces, aquí se ha excluido al Poder Judicial, ¿no es cierto?, por un lado, y por otro lado se ha excluido a todos los órganos que tienen que ver con los gobiernos subnacionales, es decir, aquellos que están en las regiones y que están en la municipalidad. Entonces, también se ha excluido a los colegios profesionales, ¿no? Claro, hay una limitación para ellos, en el sentido de que es el artículo 107 de la Constitución, dice que ellos solamente tienen iniciativa en asuntos que son de su competencia, es decir, aquellos asuntos que están en práctica, ¿no es cierto?, en su ley orgánica. Pero aquí
hay una deficiencia de carácter político en articular la agenda legislativa del Congreso. La agenda legislativa del Congreso. Después, hay que diferenciar esta agenda legislativa del Congreso, ¿no es cierto?, que tiene carácter intergubernamental, que surge de un acuerdo entre entidades de gobierno, y diferenciarla de la agenda de la sesión. La agenda de la sesión la tramita el Pleno, pero la hace el Consejo Directivo. ¿Qué significa esto? Que si hay proyectos de ley dentro de la orden del día, o sea, dentro del orden del día están registrados todos los proyectos que han llegado, ¿no es cierto? Todos los dictámenes, etcétera, ¿no? Y el Consejo Directivo dice, vamos a ver este y lo otro, ¿no? Entonces votan en el Consejo Directivo y establecen la agenda, y esa es la agenda que tramita el presidente cuando va al Pleno del Congreso, ¿no?, cuando se realiza la sesión. Esa agenda es la agenda del Pleno, ¿no?, que es diferente de la agenda que se ha hecho en una especie de acuerdo, ¿no?, en un acuerdo entre órganos que no son exclusivamente el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo desde el punto de vista, sino que debían ser otros órganos también con derecho a iniciativa legislativa. Entonces, hay dos tipos de agenda. Cada pleno evidentemente tiene una agenda, evidentemente, ¿no?, que elabora el Consejo Directivo, ¿no? No la Junta Directiva, sino el Consejo Directivo, ¿no? Y además de eso, esa agenda puede incluir no puede, sino que debe incluir los textos, los proyectos priorizados, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, tal como se norma en el reglamento del Congreso. Ahora bien, esta diferencia que hay, ¿no es cierto?, supone que una vez establecida la agenda general, ¿no?, intergubernamental para la función legislativa, ¿no?, el Parlamento está en la obligación de dar prioridad, ¿no es cierto?, a esos proyectos, ¿no? Está en la obligación. Pero en el reglamento hay una norma, ¿no es cierto?, que dice que esto no impide que se traten otros proyectos. Entonces, con ese solo argumento ya la agenda queda debilitada, porque se puede conformar la agenda del Pleno del Congreso, de la sesión plenaria, con proyectos que no pueden ser priorizados, que no necesariamente están priorizados, ¿no? Otra cosa que hay que decir es que la agenda parlamentaria, esta agenda general intergubernamental, ¿no es cierto?, denominada así agenda parlamentaria, ¿no?, solamente se ha realizado 8 veces desde el año 1995. Y entonces, prácticamente no tiene al momento ninguna incidencia, ¿no es cierto?, ninguna incidencia, y se estima que esta norma no reviste obligatoriedad porque nadie se hace responsable de su incumplimiento. No hay agenda legislativa, ¿no es cierto?, compartida, ¿no es cierto?, con el Poder Ejecutivo, ¿no? Siendo que, como ya he dicho, yo creo que otros órganos también deberían presentar sus propuestas para que sea aprobada la agenda. No, para que sea aprobada, perdón, por el Pleno. Entonces, aquí hay una primera deficiencia de carácter político, ¿no es cierto? Por lo cual el Parlamento queda un poco, mejor dicho, hace que quede un poco al margen, ¿no es cierto?, la participación de otros órganos en la elaboración de la agenda
legislativa para un año determinado, ¿no? Los órganos externos al Parlamento. Porque la iniciativa para hacer la agenda parlamentaria la ha planteado el Congreso, no la ha planteado el Poder Ejecutivo. Está en una norma del reglamento del Congreso. El Parlamento debería llamar al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, para que envíe por medio de alguno de los ministros, ¿no es cierto?, aquellas iniciativas que cree que deben ser tratadas, ¿no? Que cree que deben ser tratadas. Y en la reunión se verá de concordar la agenda de ambas instituciones y al mismo tiempo el Parlamento decidirá, eso sí, autónomamente, porque no se le puede imponer al Parlamento la agenda, ¿no es cierto? Decidirá con mayoría simple si es que se forma la agenda con determinadas iniciativas. A mí me da la impresión, ¿no?, que el no cumplimiento de esta norma establecida en el segundo párrafo del artículo 52 del reglamento del Congreso es uno de los factores por los cuales el Parlamento está deslegitimado. Deslegitimado. Pero ahondemos en los temas relacionados con el poder legislativo y específicamente con el Pleno del Congreso, ¿no? El Pleno del Congreso, que es la principal órgano deliberativo y de toma de acuerdos, ¿no? Se organiza para esta toma de acuerdos, ¿no? Por medio de un debate, ¿no? Y ese debate, ¿no?, sobre el asunto que se proponga, ¿no?, es un debate que está relacionado con los tiempos parlamentarios y los tiempos parlamentarios están relacionados con los grupos parlamentarios, con los grupos parlamentarios. Como ya dije en una clase anterior, ¿no?, la distribución de los tiempos parlamentarios se da por su número de integrantes, se da en base a un criterio cuantitativo por antonomasia, ¿no? Tienes tantos grupos, tantos integrantes, tiene tantos integrantes tu grupo parlamentario, entonces le corresponde tanto tiempo, ¿no? Los tiempos son asignados, los tiempos de debate de una iniciativa legislativa, sea de una iniciativa parlamentaria, sea legislativa, de control político, lo que fuere, son determinados por el Consejo Directivo salvo norma expresa. Salvo norma expresa. Él quiere decir que, salvo que haya una norma específica, ¿no es cierto?, para un determinado tipo de debate. Entonces, la idea de que tiene que haber una distribución por tiempos establecida, ¿no?, evidentemente no es una idea nueva, ¿no? En un determinado momento, tanto en diputados como en senadores, para hablar del bicameralismo, se fueron dando tiempos determinados. Había 45 minutos para cada congresista, para cada diputado o senador, ¿no es cierto? Cada uno en su cámara respectiva, después se bajó a 30, ¿no es cierto? Después se bajó a 15 minutos, ¿no? Y con la llegada de la unicameralidad, ¿no es cierto?, se bajó a 5 minutos. ¿Cuál fue el criterio por el cual se establecieron los tiempos parlamentarios, ¿no es cierto?, los tiempos para cada grupo parlamentario en razón de 5 minutos por cada uno de sus integrantes, ¿no? El criterio fue un criterio de carácter práctico, ¿no? Para los que estaban en el lugar de toma de decisiones en ese momento, estamos hablando del 92,
1993, ¿no es cierto? 1992, 1993. El debate parlamentario se había convertido en un desperdicio del tiempo. Se demoraba mucho tiempo en tomar decisiones. Los congresistas hablaban de cualquier cosa y se perdía el sentido de lo que se quería debatir. Había una especie de desperdicio, ¿no es cierto?, de desperdicio, no solamente porque los congresistas no supieran de qué estaban hablando, sino por un afán de protagonismo, y además había cháchara, ¿no? Es decir, cosas intervenciones que no tenían absolutamente ninguna importancia y había que reducir eso, ¿no? Eh, Al Fujimorismo no le interesaba el debate, porque tenía un proyecto determinado, ¿no es cierto?, el cual tenía que realizar. Y por lo tanto, esta dispersión del tiempo parlamentario, este hecho de que los congresistas hablaran demasiado, ¿no es cierto?, no iba en correlación, ¿no es cierto?, con los planes. No podían evitar el debate porque, evidentemente, los grupos parlamentarios tienen diferentes posiciones y es difícil decir, bueno, ¿saben qué? Ya la comisión lo dijo, vamos al voto, ¿no? Y esto es porque ellos tenían mayoría parlamentaria, o sea, tenían una mayoría absoluta, tenían más de 66 congresistas. Cuando empezó a decaer, perdón, el número de congresistas, empezaron a comprar a congresistas, ¿no? Eso ya es una historia vieja, ¿no? Es una historia vieja. O sea, buscaron los medios para tener mayoría con otros grupos parlamentarios de toda parte. Entonces, bueno, pero el tema del debate, ¿no? No interesaba el debate, menos aún el debate político. Desde el año 1992, en el Parlamento prácticamente político, el Pleno del Congreso, ¿no es cierto?, no realiza debate político, ¿no? Si se le da 10 minutos para que se sustente un dictamen, o sea, la opinión sobre un proyecto que ha aprobado una comisión, ¿qué puede decir un presidente de comisión, ¿no es cierto?, en 10 minutos respecto de un tema complicado, como por ejemplo una exoneración tributaria? Más aún una exoneración tributaria para una determinada región, o más aún, si discutimos la ley de contrataciones del Estado, ¿no es cierto?, es un tema altamente sensible, ¿no? Y entonces, ¿le bastarán 10 minutos para explicar la modificación? ¿No? El Pleno del Congreso, el Pleno del Congreso, se ve fuertemente atado de manos para el debate y fuertemente atado para el debate político, ¿no? Se dice que los debates deben ser técnicos, ¿no? Y eso, siendo cierto, es cierto hasta la mitad, por decir, en un 50%, ¿no? Porque nadie es tan ingenuo para pensar de que el debate técnico es un debate neutro, que no obedece a ningún interés. Como había un proyecto político determinado, ¿no?, había que evitar el tipo de debate, sobre todo el debate político, y reducir todo a un debate técnico con intervenciones de 5 minutos de cada uno, 10 minutos para el presidente de comisión, para que presente su dictamen, y si el dictamen había sido por unanimidad, 2 minutos a cada uno, si es que el presidente lo estimaba conveniente, porque lo dejen potestad del presidente del Congreso en ese momento, del que está dirigiendo el debate, ¿no es cierto? ¿No? Y después se le da 5 minutos al autor del proyecto cuando no se está debatiendo el proyecto original, se está debatiendo la opinión que tiene la comisión sobre ese proyecto y quizás otro, ¿no? O sea, cuando se han acumulado, ¿cierto?, varios proyectos. Entonces, el Pleno del Congreso, ¿no?, se encuentra debilitado por la ausencia de debate,
porque los tiempos parlamentarios no son los tiempos, ¿no es cierto?, que deben ser. ¿Y cuáles son los tiempos que deben ser? Son los tiempos del debate político, son tiempos políticos. Los debates en el Congreso no son tiempos eh, técnicos, ¿no? No son tiempos profesionales, no son tiempos del sermón religioso, son tiempos políticos. Y esos tiempos políticos deben obedecer a un tratamiento también político. Y solamente se ha adoptado un criterio cuantitativo, ¿no es cierto?, para reducir la intervención de los congresistas. Esto produce evidentemente un tema de debilitación del grupo, perdón, del Pleno del Congreso. Me estoy adelantando un poco con eso de los grupos parlamentarios. Está relacionado con esto, ¿no? Entonces, allí hay un tema serio porque el ejercicio de las funciones no está encontrando una modalidad adecuada para manifestar que hay debate político y debate técnico político o debate legislativo político o debate político o debate presupuestario, etcétera. Yo francamente en la ley de presupuesto no veo ningún debate. Cuando se debate el proyecto de ley de presupuesto que envía el Poder Ejecutivo, sino hay una serie de peticiones. Nadie debate sobre la estructura de distribución de gasto. Entonces ahí tenemos un órgano que está cumpliendo el rito. Que está cumpliendo el rito. ¿Qué significa que está cumpliendo el rito? La Constitución dice que tiene que ser aprobado por ley XXX. Se presenta un proyecto de ley XXX, ¿no es cierto? Y el proyecto de ley sufre un procedimiento, se vota, pero en el fondo se vota sin debate. Se vota sin debate. Esta es una primera observación, ¿no?, por la cual los congresistas, porque el reglamento ha sido dado por los propios congresistas para ello, ¿no es cierto?, se han cercenado la posibilidad. Y esto afecta a la representación del Congreso como institución, la afecta. ¿Por qué? Porque la gente dice, ¿no es cierto?, que el Parlamento no le soluciona sus problemas, no teniendo por qué solucionarlos, porque muchos de los problemas que tienen son problemas que tiene que solucionarlos el Poder Ejecutivo, la región, la municipalidad, etcétera, ¿no? Pero además, porque la falta de interés en los problemas no está claramente evidenciada, porque el Parlamento no muestra preocupación por los problemas que están surgiendo en el país. Ejemplo, y aquí vamos al debate político, propiamente político, que puede dar lugar a actos de carácter legislativo o a actos de control político o a actos de carácter presupuestal, etcétera. Sí, puede ser. Pero el pronunciamiento político no está siendo dado, ¿no? ¿Qué significa esto? Vamos al asunto de Puno. ¿Ha habido en el Congreso algún debate sobre lo que está sucediendo en Puno? En Puno están pasando muchas cosas. No es solamente un tema de secesión, en el sentido de querer separarse del país, ¿cierto? Es un tema que tiene que ver con el contrabando, que tiene que ver con la minería informal, que tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? La selva de Sandia está inundada de narcotraficantes. Y no solamente es eso, están ocurriendo otras cosas, como por ejemplo el irrespeto a las instituciones de control social, a la policía, al propio ejército.
O sea, están ocurriendo, ¿no? Rebeliones que tienen que ver con asuntos de carácter étnico, los aymaras, etcétera, 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 ¿no? Tipos difíciles, ¿ah? Pero con una visión propia que hemos descuidado, que nadie conoce, ¿no es cierto? Y que esa visión propia del mundo, de la realidad, etcétera, 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 ¿no es cierto? Ha sido utilizada por determinados grupos, determinadas tendencias políticas, y en este momento están arribando a una dimensión política como la que estamos viendo. Están ocurriendo también hechos internacionales, ¿no es cierto? Puno está en un lugar estratégico, ¿no es cierto? Sobre todo por el lago Titicaca, ¿no es cierto? ¿No? Por los caminos de la droga y por los caminos, ¿no? Está en un lugar estratégico porque Chile ha pensado en el agua de una laguna que está arriba en Puno y no solamente en el lago Titicaca, ¿no es cierto? Porque tienen problemas con el agua, ¿no? Bolivia, ¿no es cierto? Quiere las reservas de litio, ¿no? Para agrandar un poco su... Y también el tema del agua, ¿no? O sea, un problema de esas dimensiones, que no solamente tiene dimensiones nacionales, sino internacionales, no ha sido debatido por el Parlamento políticamente. No se ha llegado a ningún acuerdo, ni siquiera ha habido un desfreme respecto de un problema que es un problema serísimo. No ha habido ese debate. Entonces, cuando una persona dice, queremos nueva constitución, ¿no es cierto? Está diciendo, todos estos problemas ustedes no los ven, ¿no es cierto? No saben ni siquiera cómo tratarlos, ¿no es cierto? Queremos una nueva constitución para que se ocupe también de estos problemas. Yo no estoy diciendo si tienen razón o no, estoy diciendo que encuentran esa salida. Una salida que desde mi punto de vista es falsa, pero encuentran esa salida. No ha habido un debate político, ¿no? Sobre los asuntos que ocurrieron, ¿no es cierto?, en Ica, que dieron lugar a la derogación de la ley de incentivos agrarios, de promoción agraria, ¿no? Se derogó la ley, nunca se colocó nada de nuevo, ahora están sin ley. Y no hubo un debate político sobre ese asunto. Nadie lo planteó. Nadie planteó un debate político sobre ese asunto. ¿No? O sea, lo que está ocurriendo en Apurímac se sabe nada más, no toda esa zona del BRAE, que no sé cuánto, y nadie debate. Nadie dice por qué se siembra amapola en la región de Cajamarca, por qué se ha trasladado el cultivo de la marihuana a la cuenca del Putumayo. No pasa nada. En el Perú no está pasando nada, porque no hay debate político, porque no hay debate político. Entonces, ese punto es un punto interesante. Por ejemplo, el problema de la seguridad ciudadana. En Trujillo hubo una experiencia un poco rara, lo acusaron al señor Alba Castro de haber formado un comando con un general que tuvo cierto protagonismo después en el mundo político allá, ¿no es cierto? Para bajarse a los narcotraficantes, pero para bajarse a gente que tenía que ver con extorsión. No estoy claro sobre ese tema. Bueno, si hay extorsión, debería pagar su... Debería pagar, ¿no? Gracias. Entonces hizo, porque no hay debate político, ¿no? Entonces, el pueblo dice, bueno, el Parlamento no nos representa. Claro, pues, porque el carácter representativo del Parlamento no está siendo canalizado adecuadamente respecto a estos problemas, y una de las formas de canalizarlo es hacer del Congreso, ¿no es cierto?, un lugar donde haya debate sobre los temas políticos fundamentales, sobre la minería,
y la inversión minera. ¿Cuál ha sido el debate político? Se han metido en el imaginario social las ideas de que nos dan muchísima plata, lo cual es cierto. ¿A qué costo? ¿A qué costo social? ¿A qué costo agrario? ¿A qué costo de carácter ambiental? ¿No? Es bien fácil, así ya está. Sí, pues nos da plata y eso es suficiente. Entonces no ha habido el debate político, no hay el debate político correcto. Y ese es un debilitamiento del Parlamento, porque en el Pleno no hay esa posibilidad. El Pleno está debilitado por la ausencia de debate político. Y sigamos, y sigamos. Vamos a ver el caso del quórum. ¿Cómo funciona el quórum? ¿No es cierto? Yo les he explicado cómo funciona el quórum. ¿Qué implicancias tiene para el Pleno del Congreso que el quórum funcione como nosotros decimos, ¿no es cierto?, en razón del número hábil de congresistas? El número hábil de congresistas, eh, por deduciendo de los 130, deduciendo o quitando de los 130 el número de congresistas que estén con licencia, el número de congresistas que estén, eh, que han sido suspendidos, ¿no? Muy bien. Para tener licencia, basta con que esté fuera de Lima. Basta con que digas que estás enfermo en una clínica, ¿no? También hay licencias interesantes, ¿no? Si uno pide una licencia por enfermedad, con tiempo, etcétera, no hay absolutamente ningún problema. Pero que esté fuera de Lima. Y lo otro es, yo puedo tener licencias hasta 26, porque dicen que hasta el 20%. Eso no es cierto. El Parlamento está aplicando un criterio para establecer el número de hábiles, ¿es cierto?, que no tiene una base legal seria. ¿Por qué no tiene una base legal seria? Porque dicen hasta el 20%. El inciso I del artículo 30 del reglamento del Congreso referido al Consejo Directivo, que es el que otorga licencias, formalmente, formalmente, dice que se pueden otorgar licencias hasta un 10% y en casos excepcionales hasta un 20% de licencias. ¿Qué pasa si hay 26 licencias? Hay 104 congresistas y con eso se establece cuál es el quórum, ¿no? ¿Cuál es el quórum? 104 congresistas. Si hay 3 suspendidos, resulta que ya no son 26, sino que son 29. O sea que vamos a ir hasta el 30% de congresistas que que no se cuentan dentro del número de hábiles. O sea, 39 congresistas. 13, 26, sí, 39 congresistas pueden hacer que funcione el Congreso estando ausentes. O sea, ahí hay algo que ustedes intuyen que no está bien. Se eligieron 130 congresistas. Pueden estar con licencia un grupo, sí está bien por alguna razón válida. Por ejemplo, a uno le dieron licencia para que se fuera a Argentina en una misión oficial. Perfecto. El presidente del Congreso pidió licencia para ausentarse porque hay un encuentro de presidentes de parlamentos en Namibia. Perfecto. No hay ningún problema. Alguien se enfermó
y aquí están sus certificados médicos y todo eso, perfecto, no hay ningún problema. Pero se eligieron 130 congresistas. Y entonces deben tener un régimen excepcional. Los congresistas, por principio, no están de licencia. En comisiones esto es peor, ¿eh? Los congresistas de principio no están de licencia y tiene que haber una causa claramente establecida para que haya licencia. Si no hay esta causa claramente establecida, se puede establecer el quórum de cualquier manera. Les voy a poner un caso. Hace poco se interpeló al señor Willy Huerta. No recuerdo si era del Interior o de Justicia, no recuerdo. Me parece que era del Interior, Willy Huerta. Muy bien. Y entonces se fue a la votación, pues. Se fue a la votación. ¿No es cierto? Ya o lo sacaban o se quedaban. De hecho, la votación fue magra, ¿no es cierto? Y se interpretó que se quedó. No alcanzó los votos necesarios. 66 votos necesitaba y solamente tuvo alrededor de 48 votos la propuesta con el voto favorable para que se fuera. Muy bien, perfecto. Pero analizando ese caso, yo me di cuenta que la señora Moyano, que estaba presidiendo la sesión en este momento porque no estaba el señor Williams, ¿no es cierto? Williams Zapata, ¿no? Dijo, hay 104 señores congresistas en la sala. Si hay quórum. ¿Cómo es eso? A ver, analicemos. ¿Cómo que hay quórum? Hay 104 señores. Ah, ya. Hay 23 congresistas que no están en la sala. 26 congresistas que no están en la sala, que es el 20%. Ah, correcto. Pero está suspendido un señor congresista, el famoso que está acusado de violación. Entonces, efectivamente habían 104, pero se había copado el número de congresistas con licencia que eran 26, según se interpreta ese famoso artículo, ese famoso inciso del Consejo Directivo. Entonces resulta que ya eran 25, eran 27, perdón. Algo no está bien. Al voto, al voto. Contando los votos a favor, en contra, etcétera, para censurar al señor Willy Huerta, ¿no? Votaron solamente 102. Perdón, ¿102? ¿Cómo que 102? Si el mínimo que estaban en la sala era 100. Y eso, discutido todavía, ¿no? Porque habían 15 congresistas que habían faltado porque les dio la gana, ¿no? Bueno, habían 104 señores congresistas. Y resulta que solamente votaron 102. Pregunta, ¿había quórum o no había quórum? Con 102, de ninguna manera hay quórum. De ninguna manera hay quórum con 102. Y entonces habían votado, y desde mi punto de vista, ¿no? Ese consentimiento de que dos congresistas no hayan votado, ¿no es cierto? Con el consentimiento ese, el señor Huerta no había sido censurado ni no censurado. Era una votación inválida. Había perdido un requisito de validez. ¿Está bien entonces el quórum como está planteado? No está bien como está planteado. Y no está bien como está planteado con un agravante, que la votación, ¿no es cierto?, dejó en claro que habían dos señores congresistas que no habían votado, cosa a la cual no se pueden negar.
El reglamento del Congreso no dice si quieren votan o si no votan, no dice eso. El reglamento del Congreso lo que dice, votan a favor, en contra o abstención. Y entonces sucede de que así como está manejado el quórum en razón del número legal, ¿no es cierto? Para descartar a aquellos que conforman el número de hábil, ¿no es cierto? No garantiza el principio de representación ni garantiza la validez del acto parlamentario de votación. ¿Está debilitado el Parlamento? Por supuesto que está debilitado el Parlamento. Si se está afectando directamente la naturaleza del acuerdo porque se pone en dificultad de que haya habido quórum. No se puede dar por válida una votación si es que no hay quórum. En el caso del señor Willy Huerta, ¿había o no había quórum? El interrogante subsiste. Desde mi punto de vista, no había quórum. Por lo tanto, esa votación era inválida, porque no se podía calcular el quórum. Con 102 no se puede calcular el quórum. Algunos dijeron, la señora Moyano hizo expreso su voto. 103, no llegaban a 104. No se puede hacer cálculo de quórum con menos de 104. Se podía hacer el cálculo con 104, no se podía hacer el cálculo con 104. La señora Moyano estaba equivocada. Había que hacer el cálculo con 104 más 10, que eran 114, porque habían faltado 10 congresistas que no habían faltado por ninguna causal que les diera licencia. ¿Qué seguridad jurídica hay si el quórum no está garantizado? Ese es otro de los problemas que debilita seriamente el quehacer del Parlamento. O sea, cualquier cosa vale, ¿no? O sea, ya sí, pues hay 104, ya tira para adelante. O sea, ¿para qué han dado las reglas? ¿Para qué han dado las reglas? Se puede, se puede entrar al Parlamento para hacer lo que se viene en gana. No, eso se llama pérdida de institucionalidad. Y la pérdida de institucionalidad es uno de los asuntos más graves y se ha remarcado sobremanera en toda la crisis política que viene afectando no solamente al Perú, sino al mundo. Si creen que no debe haber quórum, que no haya quórum, pues basta con la mayoría de los hábiles y se acabó. Perdón, con la mayoría de los presentes y listo ya. Solucionamos todo eso. El señor presidente de la República, sea quien sea, no basta con que haya mayoría de votos, ya lo tiramos a la calle, ¿no es cierto? Nos bajamos con una acusación constitucional por mayoría simple, no hay problema, etcétera, a la fiscal de la Nación, al presidente del Banco Central de Reserva, al jefe de la superintendencia de administración tributaria, o sea, la SUNAT, ¿no? Un desmadre, un desmadre. Muy bien. Otra de las cosas que debilitan también al Parlamento es cómo se manejan en los debates las cuestiones tanto previas como las cuestiones de orden. Miren, una cuestión previa, como ya he explicado, ¿no? Es una cuestión que se plantea durante el debate, mientras hay debate. Cuando no hay debate no procede ninguna cuestión previa. Y entonces, pues más o menos, no tengo con seguridad desde cuándo, pero sí me recuerdo al doctor Ferrero Costa, a Carlos Ferrero Costa, por lo menos en su tiempo ahí hasta hoy, no, los presidentes acostumbran decir, usted ha planteado una cuestión previa, sí, procede la cuestión previa, es sobre la continuación del debate, sí, es un condicionamiento para la continuación del debate, sí, perfecto. Bueno, la vamos a discutir después, ¿no es cierto?
después que termine el debate. Señor, ¿cómo se puede discutir una cuestión previa, ¿cierto? Una cuestión previa, si está planteando justamente una condición para que continúe o no continúe el debate? No lo puede, no la puede establecer, ¿no es cierto?, para el final del debate. Y así lo han estado haciendo. Esto va contra la norma, sí, va contra la norma, efectivamente, ¿no? Pero más aún, ¿cuáles son las implicancias políticas de una cuestión previa? De interpretar antojadizamente una cuestión previa. Son los derechos de las minorías. Los derechos de las minorías durante el debate son claves. No existe un parlamento sin minorías y sin oposición. Que la oposición cambie de un lado a otro, eso es otro tema. Pero tiene que haber oposición. Entonces, señor, yo he planteado una cuestión previa para que se postergue el debate porque hay un asunto que no se ha aclarado a ese respecto y que no se va a poder aclarar en esta sesión. Por la cuestión previa, pido que este proyecto, perdón, que el debate de este dictamen pase a comisiones nuevamente. O si no ha ido, que vaya a comisión. Lo dejamos para el final. ¿Cómo que lo dejamos para el final? La norma dice con toda claridad que la cuestión previa se vota de inmediato. Sin embargo, el presidente puede, está en su potestad, abrir debate sobre la cuestión previa por un tiempo determinado y después de ese tiempo determinado al voto. Si se acepta la cuestión previa, se procede conforme a lo planteado. Si no se acepta, se continúa el debate con normalidad. Es decir, afectar la cuestión previa supone un debate, supone una afectación de los derechos de las minorías, sino de la oposición. ¿Y el Pleno cómo queda? Ante una cuestión previa. Pues, una cuestión menor, es el práctico, y mandan nomás para el final. O sea, si vamos a realizar el procedimiento como nos da la gana, ¿no es cierto? Ya pues entonces que hablen todos, a mí no me interesa, tú hablas 5 minutos, 10 minutos, que el otro hable como le dé la gana, ¿no es cierto? Que diga lo que quiera, que insulte, que no sé cuándo, que por aquí, que por allá, que no haya exigencias para, ni políticas de ningún tipo, y entonces al final ya con el voto lo arreglamos todo. Esto se llama caos, ¿no? Caos institucional, ausencia de institucionalidad, de reglas para articularse en torno o dentro de la institución. La cuestión de orden es sobre un asunto de carácter reglamentario, o sea, si no se cita el artículo del reglamento y no se dice, señor, este artículo del reglamento supone tal y tal y tal cosa, acá hay, esto, estamos procediendo de esta manera mala, etcétera, etcétera. Entonces el Pleno dice, el Pleno, o sea, el presidente agarra y dice al voto la cuestión de orden, ¿no es cierto? Y después agarra y dice, oh, no hay debate sobre la cuestión de orden, igual que con la cuestión previa. Pero la cuestión de orden reviste una característica especial que desde mi punto de vista es sumamente delicada. Yo voy a interpretar una norma según el reglamento. La cuestión previa es sobre la norma, ¿no es cierto? Sobre la aplicación de la norma, según el reglamento. El reglamento dice una cosa y el señor esto se entiende también de otra manera, etcétera. Y el pleno tiene que pronunciarse a ese respecto. Y el pleno se comportará conforme, ¿no es cierto?, a lo que el pleno ha entendido en ese momento, nuestro respecto a esa norma. Pero esta norma no apunta solamente a la disposición de reglamentarias, sino que ha dejado de lado, cosa que
se toma como una cuestión de orden el hecho de que no exista norma, ¿no? Cuando el Pleno del Congreso no tiene claro qué debe hacer en una determinada circunstancia. No está normado. ¿Estaba normado que el presidente de la República diera un golpe de Estado? No, no estaba normado. ¿Cómo se comportó el Pleno a ese respecto? Sobre esto podemos discutir sobre manera, ¿no? O sea, en el sentido de, ¿no? ¿Cómo se comportó el Pleno a ese respecto? El Pleno se comportó a ese respecto, ¿no? Citándose rápidamente, ¿no es cierto? Y ahí se fue contra la regla que decía que debería haberse consultado a los miembros del Consejo Directivo, etcétera, ¿no? En casos excepcionales, ¿no? Dada esa coyuntura, después se entró a la presentación de un proyecto de resolución legislativa, ¿no es cierto? Y para declarar la vacancia de la presidencia de la República, ¿no? Y se votó y se declaró la vacancia de la presidencia de la República. ¿Estaba previsto? No, no estaba previsto. ¿Qué sucede cuando algo no está previsto y se tiene que actuar? Se produce lo que se llama un precedente parlamentario. Se produce un precedente parlamentario cuando hay una norma de difícil o de intrincada interpretación y el Parlamento se pronuncia en un sentido, sí, también se produce un precedente. Entonces, allí el pronunciamiento del Pleno es capital. El pronunciamiento del Pleno es capital. La cuestión de orden tiene que ver con eso. No solamente con la presencia de una norma de difícil interpretación o de la invocación de una norma que no se está utilizando, para eso son las cuestiones de orden, ¿no es cierto? Sino también para cuando hay circunstancias ante, ante la actuación plenaria, o sea, del Pleno, ¿no es cierto? Se debe tomar una decisión al respecto, pero esa decisión, ¿no es cierto?, no se basa en una norma prevista. ¿No? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo a ese respecto? ¿No? Se le ha encargado, por ejemplo, a la oficina de actas de Congreso que tenga un listado de todos los precedentes a ese respecto, tanto de interpretación como de ausencia de norma. ¿Cómo se ha comportado el Pleno? Y se ha invocado el precedente parlamentario, ¿no? Se viene invocando el precedente parlamentario. Pregunta. Un precedente parlamentario, es decir, una actitud del Pleno, ya sea la interpretación o ya sea por ausencia de norma, ¿es obligatoria o no? No es obligatoria. No es obligatorio. Porque puede ser que ante la misma circunstancia, ¿no es cierto?, el Pleno se comporte de manera distinta. Ha pasado, ¿eh? Y entonces ya deja de ser precedente. Y hay una discusión sobre si es precedente el primero, si es precedente el segundo, si los dos pueden ser invocados como precedentes, hay una discusión. ¿Por qué es importante esto? Porque el Pleno del Congreso está siendo conducido a una manera de comportarse a través de la regulación establecida o la regulación no establecida. ¿Y quién establece la regulación no establecida y la interpretación de la regulación establecida? El mismo Pleno. Son normas autónomas, no son normas para otros, son normas para el que las da, para el que las da, ¿no es cierto? Entonces, eso, ¿no es cierto?, es un asunto de la mayor importancia, porque fíjense, es una cosa muy interesante.
Cuando yo les hablaba de la cuestión de orden, de la cuestión previa, perdón, alguien podía haber invocado por medio de una cuestión de orden que ese no era el trámite establecido en una norma expresa y que por lo tanto no podía dilatarse la votación de una cuestión previa hasta el final del debate. No se podía hacer eso. Nadie invocó. Nadie utilizó la cuestión de orden para eso. Da lo mismo. ¿Ya qué importa ya? Total, nosotros somos el poder legislativo. Nadie se opone. Y se pierde institucionalidad. Se hace obligatorio un precedente, ya sea de interpretación o ya sea por ausencia de norma. Se hace obligatorio. ¿Es obligatorio un precedente? No es obligatorio un precedente. Salvo que el Pleno del Congreso se haya comportado, ¿no es cierto?, constantemente en ese mismo sentido. En el reglamento, me parece que de los representantes de Italia, ¿no? No de los senadores, sino de la Cámara de Representantes de Italia, se establece que si el Pleno en la misma circunstancia se comporta 5 veces de igual forma, entonces esa norma se convierte, ese comportamiento se convierte en norma, es obligatorio para los señores congresistas. Acá no hay eso. Yo recuerdo el caso en el cual la señora presidenta del Congreso en ese entonces, la señora Mercedes Cabanilla, le pidió, ¿no es cierto?, a un funcionario del Congreso que le buscara un precedente sobre un asunto X. Y ahí no entró en juego la lógica, sino la viveza. Le encontró un precedente de 1934. Un precedente de 1934. Yo le dije, ese no es un precedente. Y si es un precedente, no es un precedente válido. No importa, me dijo. El precedente tiene sus tiempos. Se ha cambiado la Constitución. ¿Cómo va a ser precedente lo que estuvo antes de la Constitución? Es imposible. Se ha pasado el periodo parlamentario. ¿Te puede invocar un precedente? Eso está en debate. ¿Se dan cuenta? Entonces, el Pleno, cuando se comporta en razón de las cuestiones previas, de las cuestiones de orden, ¿no es cierto?, tiene que tener una lógica establecida que constantemente está siendo violada. Le voy a poner el caso de las interrupciones. El caso de las interrupciones. Se pueden dar hasta 2 interrupciones, ya. Ya para una tercera interrupción usted, ya para una cuarta interrupción usted, ya para una quinta interrupción usted. Después se dieron cuenta de que la norma decía hasta 2, o sea, no puedes dar más. Esas interrupciones, si producen algún efecto, ese efecto es inválido, produce invalidez. ¿Cierto? Entonces, pasan al otro lado, ¿no? Y dicen, el presidente empezó a decir, en vía de excepción, en vía de excepción, en vía de excepción, y así van perforando la norma. Resulta que la excepción se convirtió en norma. Eso es violentar la norma. Si no te gusta la norma, cámbiala, pues pon. Las interrupciones se darán durante el debate, ¿no es cierto?, por un tiempo determinado y por la cantidad de veces que se pida. Listo, pues. Pero si la norma dice 2 veces, a la tercera ya estás fuera de la norma. Si invocas la excepción, la excepción tendría que aprobarle el Congreso. No la aprueba nunca. La da por hecha. Que es una forma de aprobación tácita, ¿no? Algunos dicen eso. Pero eso produce inestabilidad. Entonces ustedes me dirán, no, eso es mucho detalle, no, hay que ser más práctico. Sí, pero cuando vienen las acciones de garantía por el debido proceso, vienen justamente por eso. Vienen justamente por eso. Señor, habían 102 congresistas que han votado.
En consecuencia, no se podía calcular el quórum porque para calcular el quórum tenía que haber 104. No había quórum en ese momento, señor presidente, porque no se podía calcular. Y si eso estuviera judicializado, ¿se habría afectado el debido proceso o no? Sí, se había afectado el debido proceso. Tienen razón los castillistas cuando dicen de que el presidente, de que el Parlamento ha incurrido en una falta cuando no ha contemplado el debido proceso. Desde cierto punto de vista, sí, ¿no? Dice claramente que el Pleno determinará por una votación de 104 votos, ¿no es cierto?, de 104 votos, si se adopta una modalidad más rápida y más expeditiva en casos excepcionales. ¿Se hizo esa consulta y se consiguieron los 104 votos? No, no se hizo la consulta. De frente se pasó. ¿Hay contraargumento contra lo que yo estoy diciendo, dada la naturaleza del acto castillista? Sí, hay contraargumento, pero también es un argumento ese. Si estuviera judicializado el procedimiento parlamentario, ¿cierto?, varias leyes se hubieran tirado ya al tacho y no podrían estar vigentes. Porque a tratar así las instituciones jurídicas parlamentarias que venimos tratando, ¿no es cierto?, es ni más ni menos, ¿no es cierto?, que la afectación del principio de seguridad jurídica para el fin al cual se está realizando el procedimiento. Y también se está afectando el principio de representatividad. ¿Cómo es posible de que si yo tengo, estoy redondeando todas las ideas que estoy dando, ¿no? ¿Cómo es posible que si yo tengo mayoría simple y el quórum sea de 100, perdón, y el número de hábiles sea 104, y en consecuencia el quórum sería la mitad más uno, que serían 63 votos, ¿no es cierto? Yo con 63 votos voto, apruebo una ley, ¿no es cierto?, que no tiene mayoría calificada, evidentemente, mayoría simple, ¿no? Una ley que agarro por 40 votos, 30 votos a favor, 20 en contra y 10 abstenciones. Entonces, ¿cómo vas a aprobar una ley con 40 votos? Mayoría simple. Algo, algo, ahí no se, ahí se está afectando el principio de representación. Algo está mal ahí, y ya le estoy dando varias razones para que el quórum, la manera de manejar las cuestiones previas, la manera de manejar las cuestiones de orden, la manera de manejar las interrupciones, están debilitando al Pleno del Congreso. Ya, mucho análisis, profesor, ya no, eso. Ya pues, entonces metámonos en otro asunto para que se vea cómo se va debilitando el Pleno del Congreso. ¿Cuáles son las relaciones, por ejemplo, y hablemos ya de las relaciones entre órganos, ¿no? Entre órganos, ¿no? ¿Cuáles son las relaciones del Pleno con el Consejo Directivo? El Consejo Directivo ha debilitado al Pleno del Congreso. ¿Por qué? Porque ha hecho cosas que el Pleno del Congreso debería hacer por el solo hecho de que es Pleno del Congreso. Por el solo hecho de ser Pleno del Congreso. Le pongo los siguientes casos. Hay un acuerdo que se llama el Acuerdo 080, el famoso Acuerdo 080. El Acuerdo 080 norma lo que son las reconsideraciones ante observación presidencial. El presidente de la República, como he explicado, ¿no es cierto?, puede observar una ley. ¿Qué hace el Congreso? Reconsidera su posición respecto de esas observaciones. Pero su reconsideración lo puede llevar a tomar dos posiciones. La primera es de aceptar las observaciones y entonces se allana a las observaciones. La segunda posición es que no acepte las observaciones, aunque sea en parte, y entonces tiene que insistir sobre su resolución tal como la envió, sobre la ley tal como está enviada. Pero en este acuerdo que contempla estas dos posibilidades, ¿no es cierto?, se establece una tercera, nuevo texto, ¿no? Cuando el congresista, ¿no es cierto?, cuando el Poder Ejecutivo considera de que
no se ha tenido en cuenta esto, ni lo otro, ni aquello, y por lo tanto la ley no puede salir así. Entonces hay que hacer un nuevo. Sin entrar al fondo de este acuerdo, la naturaleza de la materia de la cual está tratando el acuerdo es reglamentaria. Tiene que estar dentro del reglamento del Congreso. ¿Quién aprueba el reglamento del Congreso? El Pleno. Disculpe, no se te escucha, profesor. ¿No? El Pleno. Si el Pleno es el que modifica, ¿no es cierto?, el reglamento del Congreso, esta materia debería estar ahí, debería haber sido aprobada por el Pleno del Congreso. ¿Qué hace el Consejo Directivo dando una norma que está fuera de su competencia? Hizo debilitado el Pleno del Congreso. Lo debilita, porque deja que el Congreso no haga lo que le corresponde hacer. Lo mismo sucede con el acuerdo 686, ¿no es cierto?, que norma las acumulaciones. En el procedimiento, ¿no es cierto?, llega un proyecto a comisiones y resulta que llegan otros proyectos que tratan acerca de lo mismo. ¿Se pueden acumular? Sí, se pueden acumular. ¿Cuáles son los criterios de acumulación? El acuerdo 686 dice que cuándo se puede acumular, ¿no es cierto? Cuándo se puede acumular, pero no dice cómo se acumula. Pero ¿cuándo se puede acumular? Es un asunto reglamentario. Es para todo el Parlamento, es para todas las comisiones. Es un asunto reglamentario. ¿Qué hace el Consejo Directivo metido en un asunto que le corresponde al Pleno del Congreso? Y hay otro acuerdo que, le estoy dando ejemplos, ¿no? Porque hay otros acuerdos, ¿no?, que desde mi punto de vista debilitan al Pleno del Congreso. El Consejo Directivo, ¿no es cierto?, ha dado el acuerdo 019. Ya no estoy entrando en qué legislatura, sino me interesa la lógica, ¿no?, donde dice que qué iniciativas tratadas en un periodo constitucional anterior, es decir, tratadas cuando ya terminados los 5 años, qué iniciativas, ¿no es cierto?, se pueden actualizar, ¿no?, en el nuevo periodo. Y de hecho es interesante plantearte, porque hay algunas iniciativas que son interesantes. Pero en esa norma se dice, ya, se pueden analizar proyectos, etcétera, etcétera. Se pueden analizar dictámenes, y se pueden analizar, ¿no es cierto?, observaciones en el estado de observación presidencial. Esto es una cosa de loco. Que puedas analizar proyectos, lo entiendo. Este proyecto no se aprobó, hasta bien lo actualizamos y entra como proyecto y se le deriva a una comisión. Perfecto. Muy bien. Eso lo entiendo. Con dictámenes. Se ha cambiado la comisión. Han cambiado la correlación de fuerzas. ¿Por qué va a ir directamente a comisiones? Tiene que ingresar como proyecto nuevo. No es lógico. La composición del Parlamento ha cambiado, la intencionalidad política ha cambiado. Tiene que verse ese proyecto desde el inicio. Pero ya el colmo es que los proyectos que estaban, los proyectos que estaban, mejor dicho, los proyectos que ya habían sufrido el trámite, que se habían ido al Poder Ejecutivo como leyes, y además que como leyes habían sido observadas por el Poder Ejecutivo, se tenían que actualizar como observaciones, pero se había cambiado el Parlamento y había cambiado el presidente de la República. ¿Cómo pueden actualizarse en el mismo estado en el cual se habían quedado en un periodo anterior, con otro presidente, con otro parlamento? Es una cosa de loco. Esto debía haber sido normado por el Consejo, esto debe ser normado por el reglamento del Congreso, pero por supuesto que sí. Lo hizo el Consejo Directivo y encima lo hizo mal. Entonces, allá hay un debilitamiento del Pleno del Congreso. El Pleno del Congreso está haciendo como una especie de mesa de trámite, ¿no es cierto? O sea, no, eso es muy exagerado decirlo, sino está cumpliendo con el ritual, pero no está cumpliendo con el ritual bien.
no tiene fortaleza propia. ¿Y qué sucede con las relaciones? Estoy tocando esto rápidamente porque después en otra clase voy a tocar el consejo directivo, ¿no? La junta de portavoces, los grupos parlamentarios, ¿no? Fíjense, ¿qué pasa con la junta de portavoces? La junta de portavoces está integrada por portavoz de cada grupo parlamentario. Correcto. Muy bien. La junta de portavoces puede cambiar la agenda de la sesión. ¿Y saben qué pasa? Que la agenda de la sesión nunca se cambia en los hechos. ¿Eh? Que la agenda de la sesión nunca se cambia, sino en la sesión. Pregunta, si están en sesión, ¿por qué el Pleno no vota un cambio de agenda? Es rapidísimo. Hay la solicitud del señor congresista fulano de tal, o miembro del grupo parlamentario tal, o representante del grupo parlamentario tal, ¿no es cierto?, que dice que hay que incorporar y debatir inmediatamente eso, y eso se puede pasar una cuestión previa al voto, listo, se acabó. Sí, sí, vamos a verlo inmediatamente, y ya está. O no, pues, lo vemos después. ¿Por qué tiene que hacerlo la Junta de Portavoces? Claro, hay una razón. Hay una razón. Los fujimoristas siempre pensaron que iban a tener mayoría. Y como el Consejo Directivo, el voto vale en el porcentaje de representación, entonces ellos siempre iban a ganar. 73 votos tenían la última vez. Con sus 73 votos, más una pequeña alianza, ¿no es cierto?, de 6 votos o de 10 votos más, tenían aseguradas todas las votaciones en la Junta de Portavoces. Eso es lo que se llama una dictadura parlamentaria. Por más que haya mayoría, no se puede hacer eso. Y ahí pongo en dificultad algo que ya voy adelantando, que voy a decir acerca de cómo se conforma la Junta de Portavoces. Entonces, después, la Junta de Portavoces, con el voto de los 3/5, 78 votos, ¿no es cierto?, puede exonerar del trámite de comisión. ¿Así? Pero si el trámite de comisiones es una disposición constitucional, ¿qué se desarrolla? ¿Qué normas desarrollan las disposiciones constitucionales, las leyes? ¿Y qué hace un acuerdo desarrollando una disposición constitucional? ¿Cuál es la ley que debería desarrollar esa disposición constitucional de la exoneración del trámite de comisiones? El reglamento del Congreso. ¿De quién depende el reglamento del Congreso? ¿De quién depende modificarlo, aprobarlo, derogarlo, interpretarlo, etcétera? Del Pleno del Congreso. Por lo tanto, la Junta de Portavoces, ¿no es cierto?, le ha robado, y con ese robo le ha cercenado, ¿no es cierto?, le ha cercenado una de las competencias más importantes, ¿sabes?, en el trámite parlamentario, que es la exoneración del trámite de comisiones y de publicación de los proyectos y de los dictámenes. El punto, el punto es que estas relaciones con, con, el, con la Junta de Portavoces y con el Consejo Directivo son relaciones de poder. Son relaciones de poder. Tú puedes tener una mesa directiva, elige la mesa directiva que quieras, hasta de oposición. Elige hasta de oposición, no hay problema. En la Junta de Portavoces somos mayoría, en la Junta en el Consejo Directivo somos mayoría, y va a tener que hacer lo que nosotros queramos. Entonces, ¿para qué eligen a la mesa directiva?
ese punto, ¿no es cierto? Eh, esos puntos los vamos a tocar, ¿no? En las clases que siguen todavía. Pero aquí que quede bien claro, porque por lo menos desde el punto de vista en que yo estoy asumiendo, porque lo asumo como mío, no, no digo eso es así, que digan lo que quieran, yo no me hago cargo, no, yo sí me hago cargo, ¿no? Desde el punto de vista, el Pleno del Congreso está debilitado porque las instituciones jurídicas parlamentarias no están pensadas en razón de la representatividad de la institución, ¿no es cierto? Y de las garantías que que debe tener el ejercicio de las funciones. El tiempo está mal concebido, está mal distribuido. El quórum da mucho que pensar sobre la validez de los actos. La tergiversación de la eh, cuestión previa y de la cuestión de orden, o sea, y la falta de claridad en la cuestión de orden, ¿no es cierto? Porque hay tergiversación en la cuestión previa, dan razón de que las normas se pueden violar así, interpretar como le da la gana, ¿no es cierto? Y si están ahí es porque, bueno, ya no importa. Eso es afectación de la institucionalidad. Y en las relaciones que hay con los otros órganos del Congreso, ¿no? Hay usurpación de funciones claras, clarísimas. O sea, el Consejo Directivo hace lo que debe hacer el Parlamento, ¿no? Y la Junta de Portavoces hace lo que debe hacer el Parlamento en los dos casos a través del Pleno del Congreso. El Pleno del Congreso no está para cumplir un ritual. ¿Y saben por qué no está para cumplir un ritual? Porque sus decisiones causan Estado. Se da una ley, la ha dado el Congreso, pero por una decisión plenaria, por una decisión del Pleno del Congreso. Nadie más causa Estado, el Pleno y la Comisión Permanente. Nadie más. Nadie más. Esas son las dos instancias definitivas del quehacer parlamentario. El Pleno se pronuncia corporativamente, no individualmente, a través de la votación. Muy bien. Eso es todo por hoy. ¿Hay alguna pregunta? No, profesor. Ya Marco, buenas noches. Buenas noches, Una profesor. pregunta, Por mi Sí, parte sí, no. ya, una pregunta, por fin. una pregunta, amigo. Sí, Si bien es cierto que el Pleno hace cuestión de Estado con la ley, que son corporativas, pero ¿qué me puede comentar usted sobre las negociaciones previas? Por ejemplo, para formular una ley que beneficia, ¿cierto?, a determinado grupo de poder que son negociadas por grupos que a veces son los que apoyan, son los que apoyan o subvencionan a determinados partidos. claro, claro. Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta porque a lo largo de todo el proceso de presentación y de aprobación de la ley hay negociaciones, efectivamente. Y hay de grupos de poder, efectivamente, efectivamente. Pero ¿sabe por qué eso se mira de mala manera? Porque no está eh, transparentado. Y no está transparentado porque el Parlamento no quiere transparentar. O sea, ¿y sabe por qué? Y el argumento de no querer transparentar es porque ellos dicen, no, la función representativa no es una función, asunto que yo comparto, ¿eh? Es un rasgo propio de la naturaleza congresal, pero ¿a través de qué se expresa? A través de la legislación, a través del control, etcétera. Y a través de la legislación, ¿quiénes participan en las negociaciones? Y eso no está transparentado. Cuando se habla del análisis costo-beneficio de una propuesta, ¿no es cierto?, de una propuesta legislativa, ¿no? Lo que se dice, así, este, eh, sobre qué personas o sobre qué grupos debería caer.
allá sobre tal grupo, etcétera, etcétera, ¿no? Este grupo de trabajadores, este grupo de agricultores, este grupo de mineros, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre ese grupo recae, ¿no es cierto? Ya. Bueno, ¿y dónde están ellos para conversarla durante el trámite de la propuesta? ¿Dónde están sus representantes? Uno de los grandes problemas del liberalismo, así como lo conseguimos en este país, es haber tirado abajo el tejido social. Y en haberse tirado el tejido social, en haberse tirado a todos los sindicatos. Los sindicatos pueden tener muchos defectos, pero son parte del tejido social. Intervienen y deberían tener canales de intervención, ¿no es cierto?, mientras se realiza la función legislativa, es decir, mientras se da todo el procedimiento para la aprobación de una ley. ¿Dónde está eso? ¿En comisiones acaso intervienen los grupos afectados por la norma, afectados positivo o negativamente? No, por lo bajo se reúnen los protagonistas de la minería, ¿no es cierto? Y dicen, oye, sácanos esto, ponen sus cartas sobre la mesa, no solamente, digamos, políticas, sino también de dinero, ¿no es cierto? Y hacen ese tipo de negociaciones. Y en esas negociaciones no hay participación de ninguno de los gremios, de los gremios sindicales o de las personas interesadas. El tejido social en el Perú ha sido desarticulado, ¿no? Y entonces la función representativa es una función importante. Por ejemplo, cuando se discute la ley de presupuesto, no hay participación, ¿no es cierto? No hay ejercicio de la legislación como un acto representativo. Es como un acto solamente de carácter ritual. Es un acto ritual, o sea, ya viene acá, ya aprobado por tantos votos. Listo, se acabó. Entonces, todos los mecanismos de participación para evitar justamente este tipo de manejos, ¿no es cierto? O neutralizar este tipo de manejos, ¿no? Debería estar organizado por el Parlamento y no está organizado por el Parlamento. No está organizado por el Parlamento. ¿Pero por qué? Porque la naturaleza representativa la tiene metida cada uno según sus intereses y no según los intereses de la institución y del país. Ese es el problema. No sé qué le parece mi respuesta, pero es un tema altamente relativo. No, excelente la respuesta y por eso es que se dice que, que el Parlamento no nos representan, eso es lo que dicen los grupos sociales, los gremios, ¿no? Porque no los incluyen en las decisiones, no los incluyen, ¿no? Así es. Los mineros que van a ser afectados por una ley laboral sobre minería tienen que ir al Parlamento, tienen que mandar su representante para discutir con los propietarios de las minas. ¿Cómo es la cosa? Así es. Y ahí se concilia. Entonces, no hay participación. Y el otro tema de falta de representatividad es que no hay debate político en el Parlamento. No hay debate político en el Parlamento. No existe el debate político. Se tiene miedo al debate político. ¿No? En fin. Bueno, Gracias, muy amable, gracias, muy buena respuesta, gracias. muchas gracias, don Marco. Disculpe usted mi vehemencia, pero en estos casos siempre soy así. Es que tiene que ser así, si no nunca va a cambiar el país. Así es, efectivamente. Ese es todo un tema. Y el Parlamento tiene ahí una misión bien. Bueno, los parlamentarios tienen que darse cuenta de que tienen una misión que va más allá pues, de la mera aprobación de una norma. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, entonces, les agradezco mucho que hayan venido. Estimado doctor Oviedo, Dígame ya, Marco. disculpe, más allá que, bueno, me ha parecido una clase bastante interesante, me ha tenido al pendiente todo el rato, pero quería consultarle de manera extra, ¿va a poder compartir la sesión número 3 que no está en el grupo, la grabación de la clase número 3 del 5 de mayo? Está en el grupo. Voy a Ah, revisarlo, pero debería estar. me sale la sesión 1 y la sesión 2. De mayo, usted está muy ocupado por razones muy atendibles, doña Marco, permítale No, extenderle mi abrazo paterno, ¿no? Pero no